Cuba se desangra. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Tras el 11 de julio, la casta verde oliva y enguayaberada aceleró la destrucción de la nación. Cuba se desangra y descapitaliza humanamente con una avalancha migratoria que no cesa y, unida a la bajísima tasa de nacimiento, dibujan un país de viejos dependiente de las remesas de los hijos y nietos y migajas de la casta verde oliva y enguayabrada, que, tras el 11 de julio, aceleró la destrucción de la nación. Los balseros y caminantes cubanos rumbo a Estados Unidos simbolizan el fracaso del comunismo, que acabó siendo letal para los humildes, a quienes pretendía redimir, a los que nunca deja ser adultos, aplasta con represión y cárcel, pobreza y desigualdad. La emigración cubana ha escalado en ilegalidades y 2 tiroteos recientes, con el resultado de un muerto y heridos en sendas operaciones, en las que implicados arriesgan sus vidas y penas de cárcel, cobrando por salvar a un grupo de la perversión del delirio tardocastrista. Opositores y activistas anticastristas, incluidos los desterrados por la dictadura más antigua de Occidente, son minoría en esa legión de médicos, deportistas, ingenieros, creadores, científicos, macheteros, técnicos medios, campesinos, obreros y niños que huyen de esta tierra que los vio nacer, hartos de sobremorir en medio de consignas absurdas y carencias injustificables. ¿De qué valió protagonizar una revolución socialista en las narices del imperialismo yanqui para acabar siendo una cárcel con miles de fusilados y encarcelados por sus ideas? Las que no se mataban avisaron. ¿De qué valió imponer un solo partido hegemónico para acabar lamentando la escasez de vocaciones y las bajas masivas del PCC y de la UJC? ¿De qué valió alardear de independencia y soberanía para ser mantenidos por la Unión Soviética, Hugo Chávez y la solidaria emigración cubana? ¿De qué valió la alfabetización y los programas educativos para acabar siendo uno de los mayores productores de mano de obra calificada del capitalismo? ¿De qué valió fantasear con ser una potencia médica para sucumbir ante el coronavirus y el dengue, alquilar al mejor postor a esclavos de bata blanca y usarlos como sargentos políticos del socialismo del siglo XXI? ¿De qué valió perseguir disidentes, intelectuales y artistas religiosos en nombre de la pureza revolucionaria para acabar construyendo un gran reino de simulación y el oportunismo? Cada cubano que huye es un voto diáfono contra la tiranía, incluido esos que se declaran inmigrantes económicos, como si su fuga no fuera consecuencia del desastre político que aflige a la nación, urgida de libertad, justicia y pan. Los intentos del Palacio de la Revolución de justificar el desastre de Cuba por causas exógenas, empezando por el comodín de la hostilidad norteamericana, se estrellan contra esos artefactos decimonónicos flotantes, cargados de cubanos que prefieren zozobrar en el estrecho de la Florida, en la selva de Darién o en los volcanes centroamericanos, a la zozobra infinita a la que están condenados desde que nacen hasta que mueren. Siguiendo con las noticias, reciclar, venceremos. Muchas prisiones volverán a ser escuelas preuniversitarias, pero quizás por un tiempo muy breve, quizás un par de años, probablemente menos, porque gran parte de la población cubana quebranta la ley y va a la cárcel. Hace más de 60 años que en Cuba andamos reciclando y reconsiderando la comida, las ropas, las ideas y hasta algunas grandes decisiones del poder se transforman o se reciclan. Al parecer Díaz-Canel tiene muy pobres iniciativas, lo que lo convierte en un reciclador de ideas, y sobre todo si las ideas iniciales fueron de Fidel Castro. Resulta que Díaz-Canel ha recomendado convertir las prisiones en escuelas, pero hasta ahora no ha podido confirmarlo, aunque creo, como muchos, que cuando el río suena es porque piedra trae. Ese rum rum me llevó a recordar que Fidel Castro, que decidiera convertir los cuarteles en escuelas, quien no recuerda aún la rimbombancia que acompañó a ese cuartel de Moncada, metamorfoseado en la ciudad escolar 26 de julio, con la única y más real pretensión de y al paso al resto de los asaltantes del cuartel. Aquel cuartel que solo hace pensar, aún hoy, en sangre y muertes, se convirtió en escuela, y ese sería el primero en Cuba. Luego vendrían otros cuarteles que, en pueblos y ciudades, tuvieron el mismo destino: Columbia,
La Columbia de los Jefes, después del triunfo, se convirtió también en escuela a la que le dieron el nombre de Ciudad Libertad, una gran escuela en la que, con el paso del tiempo, se estableció también la jefatura de las tropas de prevención, esas tropas que dan miedo y también espanto, estas tropas que conocemos como boinas rojas, esas boinas rojas que aprietan y dan terror. Esas tropas también tienen otra pequeña base en la cabaña, en aquella cabaña regentada alguna vez por un adicto a los fusilamientos. Habría que recordar también al muy mencionado Colegio de Belén, ese Belén donde se formó el joven Fidel Castro, el mismo que luego asaltaría cuarteles y haría guerra en la Sierra Maestra, en el Escambray, en Angola, en Medio África, incluso en algunos puntos de Centro y Suramérica. Y mientras todo esto sucedía, y sucede aún, los niños cubanos serían bendecidos con una pañoleta y un lema que los hacía chillar, que serían como el Che, como aquel barbudo argentino que hizo guerras y que andaba siempre armado, presto a apuntar para apretar el gatillo, para que la bala entrara en el mejor punto, en el que consigue una muerte rápida y desde donde la sangre sale a borbotones. Fidel Castro convirtió los cuarteles en escuelas, pero luego, olvidadizo él, construyó nuevos cuarteles y cientos, quizás miles, de unidades policiales en las que a diario se reciben órdenes de vigilar, reprimir y hasta matar. Resulta que ahora Díaz-Canel propone convertir las prisiones, que son muchas, en escuelas, sin hacer mención al hecho de que todas esas escuelas en el campo fueron construidas por la revolución y en las que estudiamos generaciones y generaciones de cubanos. Estas escuelas se convirtieron en prisiones y se cambió el lápiz, la cartilla, el manual por altas alambradas y fusiles, muchos fusiles que laceran y también matan. Muchas prisiones en Cuba volverían a ser escuelas preuniversitarias, pero quizás por un tiempo muy breve, quizás por un par de años, probablemente menos, porque gran parte de la población cubana quebranta la ley y va a la cárcel, y luego podría crecer vertiginosamente en medio del caos y la miseria. La miseria es quizás la causa principal de los delitos. En breve, aquellas prisiones que se levantaron para enseñar y se usaron luego para reeducar a ladrones, homicidas, entre otros, volverán a ser escuelas. Resulta que esos cambios de un día para otro en las esencias de las cosas y quizás hasta en los nombres no son nada espontáneos, no responden a la dinámica de las cosas. Un nombre podría ser también la esencia de la cosa, una función podría ser también atributo. La escuela tiene una esencia, como la cárcel, y es que las cosas son también lo que podemos decir de ellas. Una cárcel es una cárcel y una escuela es una escuela, pero si un jefe de gobierno decide en abrir y cerrar los ojos, convertir los cuarteles en escuelas y luego las escuelas en prisiones, y más tarde son escuelas nuevamente, está cambiando también las esencias de las cosas una y otra vez, y nos pone en riesgo, en medio del caos, tanto que nos hace dudar de todo. Una cárcel es una cárcel, aún antes de que la veamos, antes de que tengamos contacto con ella, y con la escuela sucede lo mismo. Los predicados de las cosas son también esenciales. La estabilidad de la cosa es importante. Una escuela no puede convertirse de la noche a la mañana en una prisión o viceversa. Los nombres de las cosas no son un accidente. Los nombres de las cosas deberían responder a la esencia. A mí no me gustaría estudiar en lo que antes fue una cárcel, como tampoco me gustaría vivir en un cementerio, aunque se llamara paraíso. Antes de terminar, nos gustaría saber cuál es la opinión de ustedes, mis amigos. Pueden escribirnos en los comentarios. Y así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.